Donald Trump acaba de vivir el momento más humillante de toda su vida. Dentro de una sala de tribunal abarrotada en Manhattan, con cámaras rodando y el mundo observando, el expresidente se paró frente al juez Juan Merchan para la sentencia en su condena penal. Y lo que pasó después fue tan impactante que incluso los reporteros legales más experimentados se quedaron en silencio atónito. Después de que el juez pronunciara la sentencia, los abogados de Trump solicitaron inmediatamente un breve receso. Cuando la corte reanudó solo 11 minutos después, Trump tomó el micrófono él mismo y lo que dijo en solo 4 palabras lo cambió todo. Dale like y suscríbete ahora porque no querrás perderte ninguno de los videos que publique sobre este momento histórico. Entonces, ¿qué dijo exactamente Trump que dejó a toda la sala sin palabras? Según múltiples reporteros presentes en la sala, después de que el juez Merchan anunciara la sentencia, Trump se inclinó hacia su equipo legal, visiblemente sacudido. Su abogado principal, Todd Blanche, solicitó un sidebar inmediato. Cuando regresaron, Trump pidió dirigirse directamente a la corte. El juez Merchan concedió la solicitud y fue entonces cuando Trump se acercó al atril, agarró ambos lados con nudillos blancos, miró directamente al juez y dijo estas 4 palabras: "No puedo hacer esto. I can't do this". La sala quedó en absoluto silencio. Nadie se movió. Ni siquiera el artista que dibujaba bocetos dejó de dibujar. Porque esas 4 palabras de un hombre que nunca ha admitido derrota, nunca ha mostrado debilidad, nunca ha retrocedido ante nada, representaron un colapso psicológico completo que nadie vio venir. Esto no fue una estrategia política calculada, ni una declaración negociada aprobada por abogados. Fue un momento crudo, sin filtros, de quiebre humano genuino captado en cámara para que la historia lo presenciara. Los reporteros en la sala dicen que la voz de Trump se quebró en la palabra can't y que parecía estar conteniendo lágrimas mientras esperaba la respuesta del juez Merchan. Para un hombre cuya persona pública entera se ha construido proyectando fuerza, dominio e invencibilidad, esto representó la destrucción de la imagen que tardó 5 décadas en construir. Daily smash al botón de like si estás siguiendo esto hasta ahora. Aquí está el panorama completo de lo que llevó a este momento extraordinario. El 10 de enero de 2025, Donald Trump compareció en el Tribunal Penal de Manhattan para la sentencia después de ser condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos de dinero por silencio durante la elección de 2016. El juicio había concluido meses antes con un veredicto del jurado que impactó a la mitad de la nación y vindicó a la otra mitad. Pero entre el veredicto y la sentencia, el equipo legal de Trump presentó 47 mociones separadas intentando retrasar, desestimar o anular la condena. Todas fueron denegadas. El juez Merchan dejó claro que la sentencia procedería según lo programado y que ninguna maniobra legal cambiaría ese cronograma. Los días previos al 10 de enero fueron caóticos dentro de las operaciones legales y políticas de Trump. Fuentes cercanas contaron a reporteros que Trump oscilaba entre rabia y desesperación, a veces en la misma conversación. Pasaba horas al teléfono insistiendo en que todo era un montaje, que sería vindicado en apelación, que sus seguidores nunca lo abandonarían. Luego caía en silencios largos donde el personal decía que solo miraba por las ventanas, sin responder cuando le hablaban. Un asesor de larga data que pidió anonimato le dijo a NBC que Trump parecía estar experimentando un encuentro con la realidad que había evitado toda su vida. Por primera vez, las consecuencias llegaban de verdad y no había escapatoria. Cuando Trump llegó al tribunal la mañana del 10 de enero a las 8:47 a.m., las fotos capturadas se volvieron virales en minutos. Su rostro parecía demacrado, casi gris. La típica sonrisa desafiante había desaparecido por completo. Caminaba lento, sin su zancada agresiva habitual. Los agentes del servicio secreto tuvieron que guiarlo suavemente porque parecía desorientado por la multitud de reporteros gritando preguntas. Una corresponsal de CBS que lo ha cubierto por años dijo en vivo que nunca lo había visto tan derrotado, que era como ver a una persona completamente diferente al hombre que dominó los titulares por una década. Dentro del tribunal, la atmósfera estuvo tensa
desde que empezaron los procedimientos a las 9:30 a.m. El juez Merchan abrió reconociendo la naturaleza sin precedentes, sentenciar a un expresidente, candidato actual, alguien que aún comandaba la lealtad de millones de estadounidenses. Habló con cuidado, enfatizando que la ley debe aplicarse por igual a todos los ciudadanos, sin importar posición o influencia. Revisó el veredicto del jurado, la evidencia del juicio, la seriedad de los crímenes y luego abordó el comportamiento de Trump durante el proceso legal, notando los ataques al tribunal, violaciones de órdenes de mordaza, la ausencia total de remordimiento o responsabilidad. Aquí es donde se pone serio. El juez Merchan explicó que, aunque los crímenes en sí podrían merecer una sentencia más ligera, la conducta de Trump después de la condena demostró un desprecio fundamental por el sistema judicial que no podía ignorarse. Citó ejemplos específicos: publicaciones en redes atacando fiscales y testigos, violaciones repetidas de órdenes judiciales, declaraciones públicas socavando la fe en el sistema legal. Merchan afirmó que un expresidente de entre todos debería entender la importancia crítica de respetar los procesos legales, incluso enfrentando consecuencias personales. El hecho de que Trump hizo lo opuesto requería que la Corte considerara más que solo los crímenes subyacentes. A las 10:18 a.m., el juez Merchan entregó la sentencia: 4 años en prisión federal, con recomendación de cumplir al menos 2 años antes de ser elegible para liberación supervisada. La sala estalló. Los seguidores de Trump en la galería empezaron a gritar. Varios fueron removidos por seguridad. Trump mismo pareció desinflarse físicamente en su silla, hombros caídos como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. Su abogado principal, Todd Blanche, se levantó inmediatamente y pidió un receso breve para conferenciar con su cliente sobre próximos pasos. El juez Merchan concedió 15 minutos. Lo que pasó en esos 15 minutos ahora es tema de especulación intensa y reportajes. Múltiples fuentes presentes en el tribunal proporcionaron detalles a grandes organizaciones de noticias. Según estas cuentas, Trump fue escoltado a un área privada adyacente al tribunal. Su equipo legal lo rodeó, hablando en tonos urgentes sobre apelaciones, opciones legales, el camino adelante. Pero Trump no escuchaba. Se sentó en una silla, cabeza entre manos, repitiendo una y otra vez que esto no podía estar pasando. Un oficial de corte afuera de la habitación le dijo a CNN que oía la voz de Trump subiendo y bajando, a veces gritando sobre lo injusto, a veces cayendo en silencio total. Todd Blanche intentó guiarlo por la realidad. Apelarían inmediatamente. La sentencia podría suspenderse pendiente de apelaciones. Trump podría no ver el interior de una celda por meses o años. Pero fuentes dicen que Trump seguía preguntando lo mismo. ¿Y si las apelaciones no funcionan? ¿Y si esto realmente pasa? Y sus abogados, que pasaron meses asegurándole que la condena era imposible y que incluso si ocurría nunca enfrentaría consecuencias serias, no tenían buena respuesta. Cuando la corte reanudó a las 10:33 a.m., todos esperaban que los abogados de Trump hicieran una declaración estándar sobre apelar, confianza en vindicación final. En cambio, Todd Blanche pidió algo inusual: que su cliente se dirigiera directamente a la corte antes de concluir. El juez Merchan pareció sorprendido, pero accedió, recordando a Trump que todo lo dicho quedaría en registro y podría usarse en procedimientos futuros. Trump asintió y se levantó lentamente de la mesa de defensa. Los reporteros dicen que su caminata al atril pareció eterna. Se movía como en un trance, sin contacto visual con nadie. Al llegar al micrófono, agarró los lados tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Miró la superficie de madera por varios segundos. Toda la sala contuvo el aliento. Y entonces Trump levantó la vista, hizo contacto visual directo con el juez Merchan y pronunció esas 4 palabras que nadie esperaba: no puedo hacer esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. El juez Merchan se inclinó hacia adelante, pidiendo a Trump que aclarara. La voz de Trump, según testigos, era apenas un susurro al repetir: no puedo hacer esto, no puedo ir a prisión, tengo 78 años, nunca, no puedo.
Su voz se quebró por completo en la última palabra. Varios reporteros notaron que Trump parecía contener lágrimas, algo que nadie había visto en público de él. Un artista de bocetos del tribunal le dijo al New York Times que dejó de dibujar porque no podía creer lo que presenciaba y quiso solo observar este momento histórico. El juez Merchan, claramente impactado, preguntó si Trump pedía hacer una declaración formal. Trump solo negó con la cabeza y dijo: «Solo te estoy diciendo la verdad. Por primera vez en mi vida te estoy diciendo la verdad. No puedo hacer esto». Luego se dio vuelta y volvió a la mesa de defensa, sentándose pesadamente y cubriéndose la cara con ambas manos. La sala quedó en silencio completo. Incluso los fiscales se quedaron atónitos, sin saber cómo responder a este momento sin precedentes, lo que debería alarmar a todos, independientemente de tu afiliación política. Presenciamos el colapso psicológico completo de alguien que ha pasado su existencia construyendo una fachada impenetrable de fuerza e invencibilidad. La identidad entera de Trump, su marca de negocios, su movimiento político, todo se basa en nunca perder, nunca retroceder, nunca admitir debilidad. Y en esa sala, frente al mundo, esa fachada no solo se agrietó, se hizo añicos por completo. Un exfiscal federal, viendo los procedimientos, le dijo a MSNBC que en 30 años de derecho penal nunca había visto nada remotamente comparable. El momento en que un acusado se da cuenta de que la realidad es inescapable, que ningún bravata o negación cambia lo que pasa, siempre es difícil de presenciar, pero verlo en un expresidente fue surreal. El juez Merchan manejó la situación con compostura notable. Se dirigió directamente a Trump, reconociendo que enfrentar consecuencias penales es difícil para cualquiera, pero que la ley debe aplicarse justamente a todos. Notó que Trump aún tenía derecho a apelar, que nada era final hasta agotar remedios legales, pero dejó claro que la sentencia se mantenía y que Trump debía prepararse para lo que probablemente vendría. Merchan concluyó formalmente la audiencia de sentencia, fijando una fecha 30 días después para que Trump se entregue a custodia federal, a menos que apelaciones resultaran en suspensión. La reacción al quiebre de Trump en el tribunal ha sido extraordinaria. Minutos después de que reporteros compartieran lo sucedido, las redes sociales explotaron. Los seguidores más devotos de Trump inicialmente reclamaron que los reportes eran fake news, que su presidente nunca mostraría debilidad así. Pero luego salió el video. Las cámaras del tribunal capturaron todo y ahí estaba para que el mundo lo viera. Donald Trump, el hombre que proyectaba fuerza por encima de todo, admitiendo en corte abierta que no podía manejar las consecuencias de sus acciones. La disonancia cognitiva entre su base fue inmediata y profunda. Algunos empezaron a cuestionar todo. Si Trump se quebró así por una sentencia de 4 años, ¿qué decía eso de su aptitud mental para el cargo? ¿Cómo podría servir como presidente otra vez si no podía manejar la presión de sus problemas legales? Otros se atrincheraron, reclamando que era evidencia de persecución, que el sistema había roto incluso al hombre más fuerte por pura injusticia. El movimiento MAGA se fracturó en tiempo real entre quienes vieron debilidad y quienes vieron martirio. Mientras tanto, los oponentes políticos de Trump navegaban un paisaje emocional inesperado. Sí, querían responsabilidad. Sí, creían que merecía consecuencias, pero ver a otro ser humano colapsar bajo el peso de esas consecuencias, sin importar quién fuera, creó una mezcla extraña de vindicación y discomfort. Un estratega demócrata le dijo a Político que las 4 palabras «no puedo hacer esto» definirían el legado de Trump más que cualquiera de sus logros o escándalos políticos, porque representaban la admisión definitiva de que su persona entera había sido una performance que la realidad finalmente lo forzó a abandonar. Las implicaciones legales de la declaración de Trump aún se analizan. Algunos expertos argumentan que su admisión representa un reconocimiento tácito de culpa. Decir «no puedo hacer esto» implica aceptación de que la prisión es la consecuencia apropiada. Otros advierten no leer demasiado en lo que fue claramente un estallido emocional, no una declaración legal calculada, pero todos coinciden. Las apelaciones de Trump ahora serán mucho más difíciles
porque sus propias palabras en corte sugieren aceptación de la legitimidad de la sentencia, incluso si después intenta retractarse. El equipo legal de Trump ya presentó aviso de apelación, argumentando que la sentencia fue excesiva y que el juicio fue fundamentalmente defectuoso. Piden que la sentencia se suspenda pendiente del resultado de apelaciones, lo que podría tomar meses o años. Pero el problema, jueces evaluando suspensiones consideran si el acusado probablemente ganará en apelación y si hay razón convincente para retrasar. El quiebre de Trump en corte trabaja en su contra en ambos. Sugiere que reconoce la legitimidad del resultado y socava argumentos sobre su aptitud para permanecer libre pendiente de apelación. Las ramificaciones políticas son igualmente profundas. Trump es el favorito para la nominación republicana en 2026. Pero ¿cómo corre un candidato a presidente enfrentando prisión inminente? ¿Cómo proyectas fuerza y liderazgo después de que el mundo te vio quebrarte y admitir que no puedes manejar las consecuencias de tus acciones? Estrategas republicanos están en pánico total, algunos argumentando que el partido necesita un candidato alternativo, otros insistiendo que abandonar a Trump ahora fracturaría al partido irreparablemente. Y aquí lo verdaderamente sin precedentes. Si las apelaciones fallan y Trump debe entregarse a custodia federal, se convertiría en el primer expresidente en la historia de EEUU en cumplir tiempo en prisión. La logística sola es abrumadora. ¿Cómo encarcelas a alguien con protección del servicio secreto? ¿Qué instalación podría alojar de forma segura a un expresidente? ¿Cómo operaría su campaña política desde detrás de las rejas? Estas no son preguntas teóricas, son desafíos prácticos que autoridades federales planean activamente ahora. Más allá del análisis político y legal, lo que pasó en esa sala de Manhattan representa algo fundamentalmente humano. Vimos a alguien que pasó décadas evitando responsabilidad, que construyó un imperio en la apariencia de invencibilidad, finalmente confrontar una realidad que ningún dinero, influencia o bravata podía cambiar. Esas 4 palabras, no puedo hacer esto, resonarán en la historia no solo como momento legal, sino psicológico, el momento en que la fachada se derrumbó por completo. Veteranos militares que Trump cortejó agresivamente durante su carrera política han tenido reacciones particularmente fuertes. Muchos expresan decepción de que alguien que se posicionó como el tipo duro definitivo no pudiera manejar consecuencias que millones de estadounidenses comunes enfrentan en el sistema de justicia penal cada año. Un coronel retirado de Marines le dijo a Fox News que los líderes se definen por cómo manejan la adversidad y que ver a Trump colapsar bajo presión fue profundamente desilusionante para quienes creyeron en su estilo de liderazgo basado en fuerza. Historiadores legales ya comparan este momento con otras escenas famosas en cortes estadounidenses, los acusados de Watergate quebrándose en el estrado, el colapso emocional de Bernie Madoff cuando su esquema Ponzi se desmoronó. Pero esos eran ciudadanos privados o operativos políticos. Este era un expresidente de EEUU, alguien que comandó armas nucleares y representó el poder americano al mundo. Y la imagen de él agarrando ese atril, voz quebrada, admitiendo que no podía manejar lo que venía, definirá cómo la historia recuerda esta era. Aquí está la situación actual. Donald Trump ha sido sentenciado a 4 años en prisión federal por condenas penales relacionadas con falsificación de registros comerciales. Durante la audiencia de sentencia, sufrió un colapso emocional completo, diciéndole al juez: no puedo hacer esto en un momento de vulnerabilidad cruda que impactó a todos presentes. Su equipo legal presenta apelaciones que podrían retrasar su entrega por meses o años, pero el daño psicológico está hecho. El mundo ha visto detrás de la cortina y lo que encontró no fue el hombre fuerte invencible de su mitología, sino un hombre de 78 años aterrorizado de pasar sus años finales tras las rejas. Quédate porque lo que viene cambiará cómo ves todo. Las implicaciones para la política estadounidense son abrumadoras. Por casi una década, el poder político de Trump descansó en una premisa simple: es más fuerte que todos,
más duro que el sistema, inmune a las reglas que gobiernan a la gente común. Sus seguidores creyeron en esa premisa tan profundamente que ignoraron escándalos, excusaron comportamiento, defendieron lo indefendible, todo porque creían que era imparable. 4 palabras destruyeron esa premisa por completo. No puedo hacer esto es la antítesis de todo lo que Trump ha representado. Vulnerabilidad, admisión de límites, reconocimiento de que la realidad no se dobla por pura fuerza de voluntad. Legisladores republicanos se enfrentan a una elección imposible. Siguen apoyando a un nominado que acaba de admitir en corte abierta que no puede manejar las consecuencias de sus acciones. ¿O rompen con él arriesgando la furia de una base que aún lo apoya mayoritariamente pese a lo visto? Varios senadores Hope ya señalan en privado que el partido necesita seguir adelante, aunque ninguno lo dice públicamente aún. El cálculo político es brutal. Quédate con Trump y arriesga asociación con su quiebre, o abandónalo y arriesga perder a sus votantes por completo. Mientras tanto, fiscales en otros casos observan de cerca. Trump aún enfrenta cargos en Georgia por interferencia electoral, casos federales sobre documentos clasificados y actividades del 6 de enero. Su quiebre en Manhattan se referenciará en esos procedimientos como evidencia de alguien finalmente confrontando realidad en lugar de negar y desviar. Cada fiscal ahora tiene video de Trump admitiendo que no puede manejar consecuencias, lo que socava cualquier reclamo futuro de persecución o caza de brujas política. La reacción global ha sido dramática. Líderes extranjeros que trataron con Trump durante su presidencia han hecho declaraciones cuidadosas expresando que los sistemas de justicia penal deben respetarse, pero en privado, fuentes diplomáticas dicen que adversarios de EE.UU circulan el footage del tribunal como evidencia de que la democracia estadounidense es inestable, que sus líderes son débiles, que la nación está en declive. Aliados de EE.UU, mientras tanto, están profundamente preocupados por lo que este momento dice sobre el estado de instituciones y cultura política estadounidense. Y algo que no se discute lo suficiente, el aftermath inmediato dentro de Trump Tower y Mar-a-Lago fue caos absoluto. Según fuentes que hablaron con el Washington Post, el círculo íntimo de Trump pasó horas después de la sentencia en llamadas de emergencia tratando de armar una estrategia de respuesta. Algunos asesores querían que Trump grabara inmediatamente un video desafiante reclamando su imagen de tipo duro. Otros argumentaban que cualquier intento de retractar lo sucedido solo empeoraría, atrayendo más atención a su quiebre. El desacuerdo se calentó tanto que varios aides de larga data amenazaron con renunciar si Trump intentaba fingir que el momento en corte nunca pasó. Sus familiares estaban igualmente divididos. Algunos querían un comunicado enfatizando la humanidad de Trump, argumentando que mostrar vulnerabilidad podría ayudarlo a conectar con votantes enfrentando sus propias luchas. Otros insistían en que era suicidio político, que la base esperaba fuerza por encima de todo y lo abandonaría si pensaban que era débil. Mientras tanto, Trump mismo permaneció en gran parte en silencio en las horas inmediatamente después, rechazando llamadas de la mayoría de asesores y pasando tiempo solo en sus cuartos privados en Trump Tower. Las implicaciones financieras también empiezan a aclararse. Grandes donantes republicanos que habían comprometido fondos significativos para la campaña 2026 de Trump ahora reconsideran. Un megadonante GOP le dijo a Bloomberg que, aunque simpatizaban con sus problemas legales, no podían en buena conciencia financiar a un candidato que admitió en corte abierta que no podía manejar presión. Múltiples eventos de recaudación programados para las próximas semanas se pospusieron o cancelaron en silencio mientras organizadores evalúan si los donantes de Trump seguirán apareciendo después de presenciar su quiebre. En los próximos días y semanas, observamos, ¿intentará Trump retractar su declaración en corte? ¿Su equipo reclamará que estaba emocional, que sus palabras fueron sacadas de contexto, que sigue desafiante y listo para pelear? El problema, el video evidencia, todos vieron lo que pasó. Intentar reframar retroactivamente un momento de quiebre genuino como posicionamiento estratégico no funcionará cuando el footage habla por sí solo. ¿Cómo procederán las apelaciones legales de Trump?
Sus abogados enfrentan la tarea difícil de argumentar suspensiones y reversiones, mientras su cliente admitió en registro que no puede manejar la sentencia. Jueces apelativos inevitablemente referenciarán las palabras de Trump al evaluar si mantenerlo libre pendiente de apelación sirve a los intereses de justicia. Un acusado que admite "no puedo hacer esto" ha concedido esencialmente que la sentencia es real y apropiada, haciendo argumentos legales técnicos mucho más difíciles de sostener. ¿Qué pasa con la campaña 2026 de Trump? ¿Puede alguien que se quebró en corte argumentar creíblemente que debería ser presidente otra vez? Su campaña ya emitió un comunicado llamando la sentencia un maltrato de justicia y prometiendo pelear, pero notablemente no abordó el colapso emocional de Trump ni su admisión. Claramente esperan que todos olviden lo visto. Eso parece improbable dado que el footage ya ha sido visto cientos de millones de veces en línea. ¿Cómo afectará esto la influencia de Trump dentro del Partido Republicano? Por años, republicanos electos vivieron con miedo a los tweets de Trump, sabiendo que un post crítico podía acabar con sus carreras políticas volviendo a la base en su contra. Pero si Trump ahora se ve como débil, como alguien que se quiebra bajo presión, ¿sigue comandando ese mismo miedo y lealtad? Indicadores tempranos sugieren que no. Varios miembros republicanos de la Cámara que nunca criticaron públicamente a Trump antes hicieron declaraciones después de la sentencia, expresando preocupaciones sobre su capacidad de liderar efectivamente dada los desafíos legales y emocionales. Y quizás lo más importante, ¿qué significa esto para la responsabilidad en la democracia estadounidense? Por años, críticos argumentaron que Trump parecía inmune a consecuencias, que su riqueza y estatus lo ponían por encima de la ley. Lo que pasó en esa sala sugiere que esas protecciones finalmente fallaron. La realidad lo alcanzó y cuando lo hizo, el hombre que proyectaba invencibilidad no pudo manejarlo. Eso debería importar enormemente para cualquiera preocupado por si nuestro sistema puede realmente responsabilizar a personas poderosas. Aquí está donde estamos mientras esta historia se desarrolla. Un expresidente de EE.U acaba de experimentar un colapso psicológico completo en corte abierta, admitiendo que no puede enfrentar las consecuencias de su condena penal. Esas 4 palabras, "no puedo hacer esto", representan el fin de una mitología cuidadosamente construida sobre fuerza e invencibilidad que definió la política estadounidense por casi una década. El proceso legal continuará a través de apelaciones y batallas procedimentales. Pero la imagen de Trump agarrando ese atril, voz quebrada, conteniendo lágrimas al admitir sus límites, eso es lo que la historia recordará. Esto no es otro escándalo político que se desvanecerá del ciclo de noticias. Es un momento definitorio que cristaliza todo sobre esta era de política estadounidense. El ascenso de un líder que prometió ser más fuerte que el sistema mismo, la devoción de millones que creyeron esa promesa y la colisión inevitable con la realidad que ningún bravata o negación pudo prevenir. Esas 4 palabras lo cambiaron todo porque representaron la verdad, rompiendo después de años de performance. Las apuestas nunca han sido más claras, o la responsabilidad aún significa algo en América o no. O la ley se aplica por igual a todos, o son solo palabras en papel que personas poderosas pueden ignorar. Lo que pasó en esa sala de Manhattan sugiere que la responsabilidad, por retrasada o resistida que sea, aún puede llegar. Y cuando lo hace, incluso los más poderosos entre nosotros deben enfrentar la misma realidad que todos. Las acciones tienen consecuencias y las consecuencias no se pueden escapar para siempre. La evidencia está en video. El quiebre fue presenciado por docenas en esa sala y millones más viendo el footage en línea. Las 4 palabras han sido dichas y no pueden deshacerse. Ahora esperamos ver qué pasa después. Si las apelaciones retrasarán lo inevitable o si Donald Trump se convertirá en el primer expresidente en la historia de EE.U en cumplir tiempo en prisión federal. De cualquier modo, la imagen de él de pie en ese atril admitiendo "no puedo hacer esto" definirá cómo se recuerda este capítulo de la historia estadounidense. El momento en que la fachada finalmente se derrumbó
y la realidad al fin no pudo negarse más.